Muy buenos días, soy el residente de traumatología Antonio Efraín Vega Zamora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del Hospital Nacional 2 de Mayo. En esta oportunidad tocaremos el tema sobre el tratamiento de artritis séptica de rodilla en pediatría que va dirigido a los profesionales de la salud. Como objetivos tenemos conocer el concepto de artritis séptica de rodilla en pacientes pediátricos y sus manifestaciones clínicas, conocer la importancia del diagnóstico temprano de la artritis séptica de la rodilla en pacientes pediátricos, conocer la importancia del tratamiento oportuno y adecuado en la artritis séptica de rodilla en niños y comprender la magnitud de las consecuencias desfavorables de la artritis séptica de rodilla en pacientes pediátricos. A manera de introducción, tenemos que la artritis séptica aguda en niños es una emergencia ortopédica. La incidencia de artritis séptica oscila de 2 a 7 por cada 100.000 niños en Europa y las articulaciones más comúnmente afectadas son la rodilla y la cadera. La incidencia ha aumentado, esto debido a que los procesos para dar con el diagnóstico se han vuelto más precisos. La presentación clásica de la artritis séptica en niños es una articulación dolorosa, con limitación a la amplitud de movimiento, fiebre, malestar general e incapacidad para soportar peso en la extremidad afectada. La importancia de este tema es que un retraso en el diagnóstico o el tratamiento inadecuado pueden provocar daños devastadores en la articulación con una discapacidad de por vida como consecuencia. Recordemos que esta artritis séptica viene a destruir el cartílago articular, generando una osteonecrosis y llegando a producir un daño que a la larga requiera de una artrodesis o de una artroplastía. La artritis de rodilla es un proceso inflamatorio de la articulación que se genera por una infección bacteriana o fúngica. Afecta principalmente a la membrana sinovial y posteriormente a todas las estructuras relacionadas que se encuentran dentro de los límites de la articulación. Los mecanismos subyacentes son la diseminación hematógena, que es la más frecuente en los casos de los pacientes pediátricos, ya que la articulación no cuenta con una membrana basal que proteja. Entonces, esta diseminación hematógena como bacteriemia viene tanto de los focos dérmicos, gastrointestinal y respiratorio, que es muy frecuente en los pacientes pediátricos. La inoculación directa, tanto como traumatismos o cirugía, y la extensión de un foco contiguo de infección, en este caso osteomielitis asociadas. Las manifestaciones clínicas vienen a ser fiebre, dolor articular, tumefacción, restricción al movimiento articular, malestar general. Entre los factores de riesgo para desarrollar artritis séptica de rodilla es la edad menor a 4 años, sexo masculino, bacteriemia o reciente terapia intravenosa, osteomielitis concomitante, inmunodepresión, tales en pacientes con cáncer, VIH, diabetes, pacientes que hayan recibido corticoides de larga data, bajo peso, prematuridad, bajo estatus socioeconómico, cateterización de la arteria umbilical. Entre los patógenos bacterianos tenemos distribuidos según el grupo etario. En los neonatos tenemos los más frecuentes Staphylococcus aureus, el Streptococcus grupo B, Guagalactiae, bacilos gram negativos. En los infantes de 3 meses a 3 años tenemos el Staphylococcus aureus, la Klebsiella quincae, que es un bacilo gram negativo que se encuentra alojado en la cavidad bucal, el Streptococcus grupo A, Opiógenes, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza en los pacientes que no han recibido vacuna contra este específicamente. En niños de 3 años a 11 años tenemos el Staphylococcus aureus, la Klebsiella quincae, y en los adolescentes de 11 a 18 años el Staphylococcus aureus y las infecciones gonocócicas, enfermedades por infección de transmisión sexual. Entonces, vemos que el germen más común y más frecuente en estos grupos etarios es el Staphylococcus aureus, para tenerlo en cuenta cuando tengamos la sospecha de esta enfermedad y decidamos iniciar un tratamiento antibiótico empírico. Para llegar al diagnóstico de artritis séptica, debemos tanto basarnos en el examen clínico, en la anamnesis, apoyados por los exámenes laboratoriales. Por ejemplo, en el examen físico tenemos aquí la temperatura, la fiebre superior a los 38 grados, tenemos una sensibilidad que oscila de 36 a 74%. Tenemos un hemocultivo positivo, nos da una sensibilidad del 40%, el hemograma con leucocitos mayores a 11.000, tenemos una sensibilidad de 30 a 60%, pero esta sensibilidad puede ser
puede llegar hasta 70% si este hemograma también va asociado con una desviación a la izquierda de los neutrófilos. El BCG y el PCR, que son reactantes de fase aguda, que tienen el BCG un valor superior a 25 milímetros sobre hora y el PCR superior a 1 miligramo sobre decilitro, tienen una sensibilidad que llega hasta los 90% individualmente, pero si ambos están elevados al mismo momento, tiene una sensibilidad del 98%. Los leucocitos en líquido sinovial, cuantificado en más de 50.000, tiene una sensibilidad del 50 a 60%. El cultivo del líquido sinovial positivo tiene una sensibilidad que llega hasta los 90%. Vemos que no hay un gol estándar para el diagnóstico de artritis séptica, pero sí en su conjunto, tanto el examen físico, la anamnesis, los exámenes laboratoriales, nos ayudan a dar con el diagnóstico. Aquí tenemos un algoritmo para el manejo de la artritis séptica. Entonces, vemos que todo empieza con la sospecha clínica de la artritis séptica de rodilla. Nos basamos en la fiebre, la sensibilidad, el dolor a la movilización y la limitación para los rangos de movimiento que posee el paciente. Entonces, cuando tengamos esta sospecha, no debemos retrasar ya el diagnóstico. Empezamos con la artrocentesis. La artrocentesis puede ser tanto diagnóstica como terapéutica. En la parte diagnóstica necesitamos para el conteo celular, la tinción Gram y para los cultivos. Los test de laboratorio, ahí tenemos el hemograma, el PSG, el PCR y los cultivos. Y también tenemos imágenes, cuando se sospecha de una osteomielitis asociada o infección de tejidos blandos. Una vez que tomamos todos los exámenes, no tenemos que retrasar el inicio del tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico es pilar fundamental en esta enfermedad. Entonces, iniciamos de acuerdo a la sospecha. Hemos visto que el germen más frecuente es el Staphylococcus aureus. Entonces, podemos utilizar una penicilina anti-estafilocócica, tales como la oxacilina, o también se puede utilizar una cefalosporina de primera generación, como la cefazolina. Y en caso de que el paciente sea alérgico, se puede utilizar la clindamicina. Otro punto es considerar la cobertura contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente en pacientes que tengan antecedente de haber estado en UCI, haber recibido terapia intravenosa o que tenga un inmunocompromiso del sistema inmunológico. Y también tener como base pues la data, ¿no?, de la microbiología de aquel hospital. Una vez que habíamos empezado ya el tratamiento antibiótico, pues tampoco lo que no debemos demorar es el debridamiento quirúrgico, que también es algo importante para el tratamiento de esta enfermedad. Tanto si el paciente está séptico o no, si se hace el debridamiento quirúrgico, que ya luego vamos a ver las maneras de hacerse. Entonces, luego del manejo postoperatorio se deja un drenaje hasta que la secreción sea mínima. Entonces, una vez que ya se haya hecho el tratamiento quirúrgico, se hace que el paciente ya pueda movilizar la articulación. Empezamos a la movilización de los rangos de movimiento, y también el paciente ya debe soportar su peso, y además de dejarle con tratamientos para manejo ambulatorio, tanto antibiótico y a vía oral. Entonces ese es el algoritmo que se maneja. Muy bien, entonces en el tratamiento vemos tanto el manejo antibiótico, que tiene un grado de evidencia A, es muy importante, es la base de todo valga la redundancia, de todo el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, también tenemos los corticoides como un grado de evidencia B. Los corticoides en algunos estudios han demostrado que reducen tanto los síntomas, hacen que los reactantes de fase aguda disminuyan en menos tiempo, y que el tratamiento antibiótico no sea tan prolongado. Y también tenemos la parte quirúrgica sobre la irrigación y aspiración percutánea con un grado de evidencia C, el debridamiento y irrigación artroscópica con un grado de evidencia B, y el debridamiento y irrigación abierta con un grado de evidencia B. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva.
Entonces, en el tratamiento quirúrgico tenemos tres maneras: una artrocentesis, artroscopía y artrotomías. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. El artrocentesis es el procedimiento en las cuales se hace punzando la rodilla, la articulación, en este caso las rodillas, se punza con una aguja, se extrae la secreción y eso. La artroscopía consiste que por medio de unos dispositivos se ingresa en la articulación sin abrirla para poder observar y hacer el procedimiento de extracción y lavado de la articulación. La artrotomía ya significa abrir mediante corte la articulación. Entonces, ya ha habido estudios que han analizado esto, multisistémicos, que han analizado las ventajas y desventajas de estos procedimientos, como por ejemplo la artrocentesis. Su ventaja que es un procedimiento corto y mínimamente invasivo. La desventaja que es una experiencia dolorosa si es repetitiva, si se vuelve a llenar esa articulación de secreción, entonces se tiene que volver a repetir y es un procedimiento traumático para un paciente pediátrico. La artroscopía, su ventaja es que tiene una visualización directa de la articulación y un desbridamiento y irrigación completos. Entonces, como por medio de aquellos dispositivos o trócares se puede visualizar toda la articulación, entonces permite un debridamiento completo y una irrigación. Como desventajas no tenemos, no están descritas. La artrotomía, la ventaja es que tenemos una visión general de la articulación y amplia irrigación. Y la desventaja es que es una incisión grande y puede generar más tejido cicatricial. Además que en algunos estudios se ha demostrado que la artrotomía hace que se retrase los rangos de movilización en comparación con la artroscopía. Bueno, entonces vemos que lo más recomendado es la artroscopía, pero lamentablemente en algunas instituciones, en algunos hospitales no contamos con esto. Y lo más frecuente vienen a ser la artrocentesis y la artrotomía. Esperemos que con el tiempo se pueda mejorar y podemos brindar lo mejor para nuestros pacientes, especialmente para nuestros pacientes pediátricos que tienen todo un futuro por delante. Muy bien, a manera de conclusión o puntos importantes, tenemos que la artritis séptica de rodilla es el tipo más común de artritis séptica en niños y puede provocar daño articular irreversible. Tengamos en cuenta que una destrucción del cartílago genera una osteonecrosis y puede terminar en una artrodesis, fusión de la articulación o una artroplastía a temprana edad, ¿no? Generando morbilidad en los pacientes. El Staphylococcus aureus es el patógeno más común asociado con la artritis séptica. Entonces, cuando se decida iniciar tratamiento empírico, tenemos que coberturar este germen y tenemos la oxacilina como una penicilina antiestafilocócica y la cefazolina como un tratamiento o como un antibiótico de primera generación de las cefalosporinas. El diagnóstico de artritis séptica de rodillas se basa en la historia clínica, el examen físico, los análisis de sangre y la artrocentesis. No podemos considerar que haya un gol estándar, sino que se basa en todo un algoritmo que se debe tomar para llegar al diagnóstico. El debridamiento quirúrgico abierto artroscópico, incluido un lavado extenso, es eficaz para erradicar la infección y la mayoría de los pacientes no requiere intervención quirúrgica adicional. Entonces, sabemos que el tratamiento antibiótico y la parte quirúrgica es el pilar fundamental para el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, en cuanto tengamos la sospecha de una artritis séptica de rodilla, no debemos demorar más ni dilatar más el tiempo e iniciar el tratamiento antibiótico previamente haber tomado todos los exámenes para muestras y también asociarlo a tratamiento quirúrgico. Muy bien, entonces son las conclusiones de esta diapositiva o de esta presentación. Aquí tenemos la lista de bibliografía en las cuales me he basado para hacer esta ponencia, que se puede revisar para ampliar más sobre este tema. Bueno, muchas gracias.